El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Hoy tenemos aquí a nuestros grandes partners de Wostel. Bienvenido, José Miguel. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, el cual básicamente va a ser la integración de WhatsApp con Soho CRM. Y es que no solamente queda aquí, también vamos a hablar acerca de la integración con ChatGPT, que era lo que yo decía. O sea, imagínense un escenario en donde nosotros estemos directamente gestionando, ¿vale? A un cliente. Lo primero es hacer que un cliente nos responda, bien sea un WhatsApp o bien sea el teléfono. Ya por allí es complicadísimo. Entonces, imaginaros esto y darle el valor añadido a esto, que al final tengamos esa inteligencia artificial que nos ayude a decir los datos de forma correcta. Es decir, de que nosotros no tengamos que pensar mucho y simplemente optimizar esto. ¿Vale? Entonces yo no quiero adelantarme mucho, pero todas las personas que son comerciales o que están de cara al público y que nosotros a veces necesitamos pues dar una respuesta rápida, a veces nos cuesta un poco. Entonces, esto lo que viene es a acortar estos tiempos, a acortar este espacio y yo creo que al final es bastante interesante lo que venimos a hablar hoy. Así que nada, José, bienvenido a nuestro webinar del día de hoy y nada, básicamente vamos a adentrarnos en el mundo del WhatsApp, ¿no? Porque esto es algo que a nosotros como consultoría nos han pedido un montón de conectar el WhatsApp a, por ejemplo, a CRM, sobre todo para poder obtener los datos, ¿no? Los datos y el histórico de la conversación que estamos teniendo con nuestro lead o con nuestro contacto. Pero más allá de eso, yo primero quiero aclarar que WhatsApp tiene diferentes formas o diferentes planes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos el WhatsApp normal, que es el que nos comunicamos con el cliente, no con el cliente, no, nosotros, gente, con nuestra familia, amigos y demás, ¿vale? Que es el que nosotros normalmente solemos utilizar. Tenemos el WhatsApp Business, que es lo que normalmente se bajan las empresas, ¿vale? Para poder tener pues esa regulación que ya tú nos explicarás un poquito más a fondo. Y Sí. tenemos el WhatsApp API, ¿vale? Que esta es como la Ujú. magia. Aquí es donde ocurre todo y aquí es donde ocurre cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer alguna automatización o que queremos que vamos a dar una respuesta o que queremos que algún campo de nuestro CRM se actualice, etc, o que queremos mandar plantillas, ¿vale? Bueno, pues sí, como decías, Jessica, el primer punto es saber que existen tres WhatsApps. Mientras vas configurando, os lo explico rápidamente, ¿vale? Está WhatsApp que usamos con nuestros familiares y amigos, que es el que te descargas. Luego está Business, que también te lo descargas y tiene una app, y que es para pequeñas empresitas que quieren empezar a usar el WhatsApp y básicamente sirve para poder hablar con clientes en una agenda. Todo lo que quieras hacer más allá de eso, ni vas a poder hacerlo bien, ni de hecho los términos y condiciones de WhatsApp te lo permiten. Y luego ya está el WhatsApp API, que lo bueno que tiene es que es un entorno de programación en la nube, es una API. Entonces, tú te puedes conectar a ella y hacer lo que te dé la gana. Pero lo malo que tiene es que no tiene una aplicación que te descargas. Entonces, por eso necesitas pues, un proveedor, como Wotel en este caso, que te permite pues eso, conectarte con el API y a partir de ahí desarrollamos funcionalidades para hacer cualquier tipo de cosa. Y sí, se pueden hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra se puede hacer. Entonces, el API de WhatsApp lo que tenéis que entender es que es como la versión premium de WhatsApp, ¿vale? O sea, cuando Meta compra WhatsApp, tipo, ostras, ¿cómo gano dinero con esto? Y entonces sacó el API. Y para poder monetizar la aplicación, lo que está haciendo es dar funcionalidades que dan muchísimo más valor de lo que cuesta el API de WhatsApp. De hecho, hace poquito salió un estudio Forrester de todo el mundo que lo está utilizando. Creo que entrevistaron como a 200 empresas y el resultado fue que el ROI medio de esas 200 empresas estaba casi del 300% del canal de WhatsApp. Entonces, imaginaros, ¿no? O sea, tenemos un canal que todo el mundo tiene en su móvil, no necesitamos que exista en una app, no necesitamos que vaya en ningún sitio, directamente podemos conectar con ellos en WhatsApp. Entonces, esto lo hace súper potente. Y claro, cuando ya tenemos esta parte, está muy guay, ¿no? Porque tú pones el canal de WhatsApp, haces una solución de chat en vivo, que es lo primero que normalmente todas las empresas hacen. ¿Y qué es lo que te empieza a ocurrir? Lo que te empieza a ocurrir es que cuando un cliente ve un botón de WhatsApp en la página web, se tira de cabeza, se vuelven locos, ¿vale? Porque ven un email y ya sabes que el email te da un poquito de pereza, ¿no? Porque sabes que te van a responder en un día, es bastante lento. Ven la llamada telefónica y dicen, ostras, voy a tener que estar aquí escuchando la musiquita hasta que llegue a contestarme y luego si se corta tengo que volver a empezar. También da bastante pereza. Si hay un chat en vivo en la web ya te gusta un poquito más porque normalmente hay alguien que te va a responder, aunque no siempre funcionan. Y luego además lo mismo, cierras la página web y lo has perdido, ¿no? Pero cuando ven el botón de WhatsApp dicen, vale, aquí tengo cogido. O sea, voy a empezar a hablar contigo y me vas a responder aquí, espero que me respondas muy rapidito y además yo te voy a responder cuando yo quiera. Entonces, por eso es un canal que funciona tan bien, porque es muy conveniente para el usuario final, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto es cuando ya pones tu icono de WhatsApp en la página web, en la página de soporte,
empiezas a hablar con live chat con los clientes, entonces te das cuenta de que todos los que hablan contigo por email, por teléfono o por chat en vivo, se van al WhatsApp. Un 70 o un 80% normalmente se van todos al WhatsApp. Y ahí es donde dices, ostras, qué bien funciona el canal, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Vale? Se me está yendo de las manos. Y ahí es donde entran toda la parte que decía Jessica de pues ya empezar a profesionalizar el canal, automatizarlo y Sí. sobre todo también tomar los datos, ¿no? Perfecto. Entonces, pues nada, chicos, ya creo que entendemos lo que sería la diferencia entre los diferentes WhatsApp. Esto es lo principal que tenemos que entender al momento de querer buscarnos un proveedor de WhatsApp, ¿vale? Saber un poco qué es lo que queremos, ¿ok? Porque muchas veces queremos muchas cosas simplemente con WhatsApp Business y por ahí no, ¿vale? Entonces, ya que entendemos estas tres diferencias y entendemos los tres tipos de WhatsApp que hay, pues ahora pasamos a la magia, que es básicamente la parte de WhatsApp API. Ustedes quedarse con WhatsApp API, ¿ok? Entonces, ya que tenemos y entendemos esta primera parte, pues ahora vamos a pasar a lo que sería, si te parece, José, esta parte de nuestra gran demo, ¿vale? Lo primero es, vamos a explicar un poquito qué es lo que, si te parece, un poco qué es lo que hace Wostel, ¿vale? Qué cositas nos pueden ofrecer, ¿ok? Y aparte de ello, vamos a ir viendo cómo es esa integración que se hace desde la página de Wostel a nuestros ojos CRM, ¿vale? Porque una cosa sí que es muy importante es nosotros poder gestionar lo que sería la parte de el histórico de todo lo que hablamos con nuestros clientes, sobre todo porque muchas veces pasa que hay muchos comerciales que gestionan a un cliente y luego entra otro comercial. No siempre son las mismas, no siempre en todas las empresas son los mismos comerciales quienes gestionan a los leads. Entonces aquí nos permite tener pues esa conversación de todo lo que se ha hablado y cuando hablemos con la persona no volver a decir, ay, pero repíteme todo lo que acabas de decir. No, o sea, sino ya estar un poco enterado, ¿vale? Entonces yo creo que eso sería también un puntaje. Sí, de hecho, si os parece, lo primero que voy a hacer ya es compartiros la pantalla, De ¿vale? uno, Vamos a sí. estar todo el rato cambiando porque para que veáis bien el API de WhatsApp, ¿vale? Necesito compartiros el móvil porque en la versión de escritorio no se ve muy bien muchas cosas todavía, ¿vale? Vale, Está muy, genial. muy predispuesta para la versión de WhatsApp. Entonces, ahora cuando yo esté compartiendo la pantalla te preguntaré y te diré, ¿se ve mi móvil? Como ahora, ¿se está viendo Vale, mi móvil en la pantalla? se ve perfectamente. Vale, os voy a enseñar dos demos hoy, ¿vale? La primera es la que estaba comentando precisamente Jessica. Hemos hecho un test rápido, ¿vale? Para que lo veáis. Bueno, un test rápido, pero al final es lo que las implementaciones que puede hacer en Zoho CRM con Wostel. Entonces, al final, esto ya es WhatsApp, ¿vale? Entonces, lo primero que vais a ver aquí es que hay un botón. Es lo primero que, si muchos de vosotros todavía no habéis visto el API, esto es una de las cosas que permite el API, ¿vale? Aquí hay un chatbot y lo primero que hace es preguntarme por los términos y condiciones. Entonces, si yo no aceptara los términos y condiciones o me pusiera a hablar, el chatbot me diría que no, que hasta que no acepte términos y condiciones no puedo seguir. Entonces, ¿esto porque es así? Porque funciona. Porque si el cliente no me acepta los términos y condiciones, yo por política de privacidad o por GDPR no puedo enviar campañas. Pero una vez me los acepta, yo puedo enviar campañas. Luego os enseñaré más sobre esto. Entonces, fijaros lo primero que habéis visto, ¿no? Un botón, es súper chulo. Ahora fijaros en esto. Esto es un formulario, ¿vale? Un formulario en el que yo puedo poner aquí mi nombre, José. Aquí puedo poner un email, jose@test.com, por ejemplo. Y aquí, fijaros, ¿cómo quieres utilizar WhatsApp? Y yo digo, hombre, pues quiero hacer un envío de campañas y quiero hacer chatbots. ¿Y qué necesitas? Ostras, pues voy a poner aquí, quiero más información, por ejemplo, ¿vale? A modo de ejemplo. Entonces, de esta forma, yo lo que estoy haciendo, fijaros lo que he tardado en tomarle los datos al cliente. O sea, imaginaros que esto básicamente es un formulario de contacto. Entonces, antes de seguir con la demo ya en WhatsApp, enseñando más cositas, lo que quiero enseñaros, a ver que he perdido el ratón, lo que quiero enseñaros es lo que ha ocurrido en Zoho CRM. Yo ahora mismo, bueno, os habéis fijado, no estaba aquí, ¿vale? Para que no se vea, yo no estaba aquí hace un segundito. Entonces, fijaros que esto es lo que acabo de escribir yo. Entonces, automáticamente yo he entrado en Zoho CRM. Y he entrado en Zoho CRM con el correo que yo he puesto, el número de teléfono automáticamente me lo ha cogido de WhatsApp. Si no hubiera puesto el nombre, me hubiera cogido el display name. En un campo he puesto esta multiselección de envío de campañas, chatbots, etcétera. Me ha cogido el nombre del lead, eso es lo que tiene cogido del pequeño formulario de contacto. Y además, en la parte de la descripción tengo más información. Fijaros lo que he tardado en capturar un lead a través de WhatsApp. Es una auténtica pasada, ¿vale? Mezclando tecnología de WhatsApp, como son los formularios en WhatsApp, con tecnología de Zoho, cruzando las dos APIs y haciendo que se comuniquen. Lo que decía Jessica, súper importante. Si viene un nuevo agente y yo tuviera aquí una conversación más larga, fijaros, yo dentro del propio Zoho CRM tengo registrada la conversación. Todo lo que he hablado ya conmigo mismo, en este caso, tengo aquí registrado. Entonces puede venir cualquier agente y hablar conmigo. Pero no queda ahí la cosa. Si yo quisiera, podría utilizar, por ejemplo, Zoho Click o el live chat que tenemos en Wostel para continuar la conversación con el cliente. Fijaros, lo tengo aquí.
yo podría aquí seguir hablando con esta persona y iniciar una conversación ya directa entre cliente a su WhatsApp, Eso sin dentro de salirme. la misma ficha de Soho CRM. Aquí estamos, esto es Zoho CRM, o sea, no nos hemos salido. Esto es Zoho Click, Oh, sí, que Soho está Click es integrado en la otra, ficha de ajá. Zoho CRM, entonces yo lo tengo aquí debajo. Entonces, a mí me saltan aquí debajo también las conversaciones. Me pueden saltar aquí en Zoho Click o en el live chat de WhatsApp. Entonces, y funcionan todas en paralelo. Vale, una duda que a mí, por ejemplo, me ha surgido cuando tú has hecho la parte de José, que es la parte inicial. Habías puesto, vale, yo voy a poner el nombre y apellido de la persona, ¿vale? Y luego decía enviar campañas, automatizaciones, bots. Estas son acciones que yo comercial puedo hacer con Wostel en caso de que así lo quisiese. Sí, sí, bueno, esos son ejemplos de verdad, es todo lo que puedes hacer con Water. Puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Y además se ha quedado aquí registrado. Y de hecho, luego podríamos realizar flows de marketing automatizados en WhatsApp en función de en qué sea interesado. Un flow grande de esto, ¿cómo sería? Pones una primera pantalla de formulario donde tomas los datos, tomas nombre, apellido, correo, empresa, página web, y un segundo flow en el que pondrías intereses. Vale, estoy interesado en estas funcionalidades, soy de este departamento y me gustaría, y un pequeño texto que te diga lo que quiere hacer. Y tú podrías trabajar workflows en Zoho CRM con esta información, porque tú al final, estos son campos de CRM. Una vez tenemos los campos de CRM, si nos vamos al apartado de workflows, tú puedes decir, cuando un nuevo lead entre, si tiene este campo, envíale esto. Podría ser un correo o incluso podría ser un WhatsApp. Y todo esto es lo que tendrías, bueno, lo habéis visto, además súper integrado con Zoho. Pero no solo eso. Tenéis que saber que WhatsApp API no te permite, o sea, WhatsApp API trabaja con un concepto que son las ventanas de conversación, ¿vale? Esto es un poco, lo explico rápido porque es muy importante. Tú cuando un cliente te habla o tú le hablas a un cliente, ahí pagas a WhatsApp. Pagas 7 céntimos, 5 céntimos, dependiendo de si eres tú el cliente el que habla. Y WhatsApp te permite hablar 24 horas con ese cliente gratis. ¿Vale? Tú solo pagas el primer mensaje y tienes 24 horas para hablar gratis. Y si quieres iniciar la conversación de nuevo, tiene o el cliente que hablarte, con lo cual se inicia automáticamente, o si tú quieres hacerlo, tienes que enviar una plantilla preaprobada por WhatsApp. ¿Vale? Esto es política de WhatsApp y no lo podemos saltar. Entonces, esto era un problema. De hecho, la integración de base con Zoho no permitía enviar este tipo de plantillas. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y lo que hicimos fue crear este botoncito que hay arriba a la derecha, ¿vale? Aquí arriba a la derecha, en el Ok. cual, si yo hago clic, automáticamente lo que puedo hacer es enviar esta plantilla al cliente. Por tanto, sin salirme del propio interfaz de, por ejemplo, un cupón, cualquier cosa que yo quisiera, ¿vale? Estos son, todo lo que tengo aquí son plantillas preaprobadas por WhatsApp que yo ya podría utilizar la línea de pago, tenemos un montón. Y además puedes usar variables, puedes usar botones y un montón de cosas súper chulas que ahora os enseño. Entonces yo podría enviar esta plantilla directamente desde el propio interfaz de Zoho CRM. Pero además fijaros lo que ha pasado cuando le he dado a hablar, que se me ha abierto Zoho Click, pero ya en versión ampliada. ¿Vale? Entonces fijaros que puedo trabajar desde la ventana de Zoho Click, puedo trabajar desde la ventana de Zoho CRM o podría trabajar desde el live chat del propio WhatsApp. Entonces, de esta forma tengo muchas formas de comunicarme. Esto sería como el primer paquete de funcionalidades de cara al Lead. Estoy yendo muy rápido, ¿vale? Para que No, no, está perfecto. veáis un... Sí, yo creo que lo hemos entendido. Es decir, nosotros tenemos nuestra lista, ¿no? Bueno, en este caso, yo como comercial, porque tengo otra pregunta. Perdón, yo soy la más preguntona de todas las personas que siempre están en Tu en pregunta, nuestro tu webinar. pregunta. Pero según empiezo yo, ya sé que empieza todo el mundo a preguntar, así que me parece bien. Esta primera página donde nosotros nos encontrábamos, que es el móvil que tú nos mostraste, ¿no? O sea, este móvil estábamos nosotros en la página de Worcester. Aquí, cuando estoy en la página de Worcester, soy yo, en este caso, la comercial, que está en mi aplicación, ¿no? ¿Cómo los chicos pueden ver, o sea, digo los chicos, los clientes, nuestro QR o cómo se comunicarían con nosotros para darnos esos datos y que pasemos a CRM? O esto ya dependerá un poco de cómo nosotros queremos dar por ejemplo, en la web si tenemos algún QR o si tenemos algún formulario. No se me ha explicado. Dices cómo entran a WhatsApp, Correcto, correcto, justo. ¿Cómo hago yo para que José, por ¿vale? ejemplo, rellene estos datos y luego me entre a WhatsApp? Vale, pensad que WhatsApp API, esto es así. O sea, si tú pones wa.me Ok, barra y pongo mi teléfono, ¿vale? ok, 34, ok, un teléfono ficticio, ¿vale? Si yo ok. pongo esto,
Ok, No sé si este teléfono existirá o no, pero si yo hago intro, lo que estoy haciendo es un enlace para que lance un teléfono y veis, se me abre WhatsApp. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en la práctica es que el punto de entrada a WhatsApp es un link. Lo puedes ok, poner en un código QR, en un botón de tu web, en un widget, donde tú quieras. ok. Allá donde puedes poner un enlace de URL, puedes poner un punto de entrada a WhatsApp. Genial. O sea, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros la forma de dar nuestro teléfono pueden ser varios. Entonces, aquí ya empezamos, me encantan las preguntas. Víctor pregunta, ¿te avisas Ojos RM cuando recibes un mensaje? O configurar Zoho CRM. O sea, Claro, quiero esto decir, al entonces final implica. es un nuevo lead. Claro, entonces en nuestro caso nosotros podríamos poner una fuente que sea WhatsApp, por ejemplo, y que cuando se cree un lead, aquí ya sería una regla de flujo de trabajo, Víctor. Pondríamos cuando se cree un lead, eso es lo primero, regla de flujo de trabajo. El criterio, fuente WhatsApp. Aquí la acción instantánea, que se envíe una tarea que sea, en este caso, pues vale, y nos dice, si es un lead que ya existe, pues en este Tú caso, piensas que cuando te hablan por WhatsApp, en los tres sistemas que tenemos, no sé cuántos de vosotros usáis Zoho Click, ¿vale? Pero cuando alguien te habla por Zoho Click, te salta, ¿no? Te salta una alerta. sí, Es lo mismo. salta por debajito una especie de allí justo, o sea, si tú Ujú. mandas un mensaje en la misma página te va a saltar. Te sal- Bueno, ajá, No, no, eso. vale, y claro, y dice, al que le has enviado una plantilla, pero tarda tipo 1 hora en contestar. Es decir, claro, yo te enviaba la plantilla con este código de descuento, que era justo el ejemplo que estábamos haciendo, y pues nada, resulta que normal, hay personas que no tienen el WhatsApp en las manos, pues se tardan 1 hora en contestar. Yo creo que sería igual, ¿no? Sería un poco lo mismo, la misma información. O sea, es decir, pasaría también esos clic. Que aquí nos están preguntando si sería necesario utilizar Soho Click. Puedes utilizar Zoho Click o puedes utilizar el inbox de WhatsApp. O sea, tú tienes varias opciones para trabajar con el live chat. Tú piensas que WhatsApp no ofrece un live chat, ¿vale? Claro. Lo puedes integrar aquí el live chat incluso dentro de Zoho CRM, el de WhatsApp, ¿vale? Lo puedes pinchar dentro y podrías trabajar con él. Entonces, WhatsApp no te ofrece un inbox de chat en vivo. Entonces, tú necesitas utilizar una solución de chat en vivo. Nosotros empezamos utilizando Zoho Click como inbox de chat en vivo principal. Imagínate, ¿vale? Y luego ya desarrollamos la nuestra propia. Entonces, o usas una o usas la otra. Lo que habéis visto aquí debajo de Zoho CRM, ahora cuando sigamos con la demo lo veréis, al final no deja de ser Zoho Click, que se integra con Zoho CRM. Entonces, de esa forma lo tienes todo en el mismo sitio. Pero tú necesitas utilizar o Click o el inbox de WhatsApp, ¿vale? ¿Vale? Si me dais un segundo, os enseño rápidamente cómo podría ser Claro, el inbox de claro. O WhatsApp, sea, ya aquí ¿vale? hasta ahora lo que hemos visto por hacer un overview ha sido las diferentes formas de los diferentes WhatsApp que existen. Hemos visto cómo las diferentes formas de tú generar, pues, o bien una URL o bien un código, por decirlo de alguna manera, un código QR para que la gente pueda tener tu número de WhatsApp y escribirte directamente. Y hemos visto que cuando nos escriben directamente, pues automáticamente se nos crea este lead justo con el histórico, ¿no? Eh, Perfecto. y ya aquí Entonces, hemos, ajá, no, iba a deciros, fijaros que aquí tenéis, esto es el live chat de WhatsApp, ¿vale? Aquí tengo toda la conversación, lo podéis ver aquí o lo podéis ver en Zoho Click, como decíamos. Tenéis todas las opciones disponibles. Al final es lo que mejor se adapta a tu flujo de trabajo. vale. Ok, sí, exactamente. O sea, tú nos acabas de mostrar directamente lo que sería la parte de Ghostel y la estamos viendo en CRM, que para mí yo creo que sería más cómodo, para mí, en mi opinión, ¿no? O sea, que yo soy pro Soho, en este caso, de siempre trabajar en la herramienta pues, de eso, de Soho para ir, ¿sabes? Haciendo pues esa continuidad directamente dentro de la misma Y, herramienta. de hecho, no lo tengo en la demo puesto, ¿vale? Pero fijaros, aquí hay una pestañita dentro de Zoho que se llama WhatsApp Live Chat. Y lo que hemos hecho es embeber aquí dentro el live chat de WhatsApp. Por tanto, Ok, ni siquiera tienes que salir de Zoho CRM. Podrías tener el propio live chat aquí dentro. Esto que estáis genial. viendo aquí, Sí. esto que estáis viendo aquí, lo tendríais literalmente lo mismo aquí dentro. Claro, para mí sería lo óptimo, o sea, siempre que nosotros, por ejemplo, estemos con el CRM, o sea, es decir, para mí sería, vamos a utilizar siempre una misma herramienta, que en este caso, para no estar cambiando de tarea, o
que al final es lo más óptimo dentro de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos conversado, o sea, es decir, esta vez este cliente ya entró dentro de nuestro CRM, ya se ha generado un lead, ya no, recordar hacer la regla de flujo de trabajo para que cada vez que se genere un lead de pues, fuente WhatsApp, pues esto nos salte o bien una tarea o una alerta, ¿vale? Por ejemplo. Ahora, ¿cuál sería ese siguiente paso? Vale, ahora tenemos más opciones, ¿vale? Antes de volver al móvil y enseñar más cositas, claro, que sepáis que yo puedo aquí trabajar filtros, ¿vale? Podría aquí trabajar cualquier filtro, hacer una selección y, por ejemplo, estos de aquí, perdón, le he demasiado fuerte, ¿vale? Y con este botón de crear audiencia en Wordpress, podría enviar una campaña masiva a estos números de teléfonos y enviar un WhatsApp a todos a la vez. Que Esto sepáis es que esto se puede hacer maravilloso. también. Esto es Esto es maravilloso. fantástico, Marketing, ¿vale? gente de marketing que esté por aquí, por favor, atentos, atentos al dato. Yo lo quiero para millennials. A Eso ver, es fantástico. esto claro que es fantástico. Imaginemos que queremos saltar, o sea, alguna oferta, o incluso yo de marketing quiero, Marketing Millennials Consulting, queremos seguir promocionando estos eventos que estamos haciendo y estos webinars. Pues evidentemente yo sé que en principio a todas las personas que tengo su aceptación, puedo mandarle este tipo de cosas porque para ellos es interesante, pues simplemente me hago mi filtro, me hago incluso una vista si así lo queremos y a toda esta gente pues se le manda esa misma campaña. Y esa misma campaña, o sea, esa campaña ¿cómo se gestionaría? Vale, ahí ya tienes que entrar en Wordle. Una vez ya acabas la parte de la... Mira, os lo enseño aquí, ¿vale? Lo que ocurriría sería que entrarías al menú de push, ¿vale? Que es este de aquí, en el que básicamente seleccionarías una audiencia de fuera, ¿vale? Te diría la gente que tiene, etcétera, etcétera. Y luego lo que harías sería crear una nueva campaña. En una campaña ya seleccionarías el mensaje y lo enviarías. O sea, no tiene mucho más. Yo aquí elijo la campaña con la que quiero trabajar, y aquí debajo lo que haría sería elegir qué plantilla es la que quiero utilizar para la campaña. Por ejemplo, esta del cupón que veíamos. Entonces aquí elegiría el idioma, aquí pondría un código para el cupón, por ejemplo, y ves, hola, aprovecha esta oportunidad, bla, bla, bla. Entonces yo directamente elijo la plantilla que ya la he prediseñado antes, le puedo poner imágenes y un montón de cosas chulas. Ahora os enseñaré un chavo muy chulo visualmente para que Ok. veáis, tengáis un poquito más de ejemplo. Entonces yo aquí lo único que haría luego sería confirmo la plantilla que acabo de crear y salvaría y enviaría la campaña. La podría programar o lo que yo quisiera en tiempo y en hora y la lanzamos. Entonces es bastante sencillito. Lo bueno es que te lo trae directamente de Zoho CRM. Eso es una pasada, ¿vale? Porque te permite ahorrar, pues que si cargar un CSV, etcétera, etcétera, que también lo puedes hacer, pero todo esto te lo saltarías, ¿vale? Entonces, esto sería como el ABC. Chat en vivo, reiniciar un chat en vivo con plantillas y campañas masivas. O sea, y toda la información siempre trazada en CRM. Esto es lo más importante, ¿vale? Porque al final el sistema de CRM es el que tú utilizas para tu día a día. Entonces, lo que decía antes Jessica, ¿no? Si tienes toda la información ahí, cualquier agente puede ir y ver lo que está pasando y retomar el trabajo. Voy a seguir compartiendo las pantallas, si me permitís, y así seguimos y os enseño dos o tres cositas más que quiero enseñar. Claro, claro. A ver, ahora De se está momento poniendo estamos tonto viendo la Alan. pantalla de Soho. Sí, 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 estoy con claro, es que estoy intentando que me aparezca el Mac para que pueda compartir la pantalla. Sí, por retomar estábamos, pues vimos toda la parte de cómo podemos mandar esta campaña, ¿vale? Vimos que podíamos crear estos segmentos, lo que nosotros en Soho Campaigns, por ejemplo, llamamos segmentos que serían en base a un criterio, esto mismo podemos hacer en CRM, es decir, nosotros siempre, señores, yo les estoy tratando, yo les estoy dando cuáles son las opciones que nosotros podemos gestionar, pero tomar en consideración que nosotros siempre tenemos que tener una estrategia de comunicación para mandar campañas. No podemos mandar campañas a lo loco. Entonces, recordar que el CRM es como el mapper, el centro de todo. Entonces, nosotros teniendo estos datos y teniendo este centro de todo, básicamente lo siguiente o el siguiente paso que nosotros deberíamos de dar es hacer esta segmentación de a quiénes yo quiero mandar y qué campaña. Wostel nos da la oportunidad de nosotros poder hacer esta segmentación mediante estos filtros, ¿vale? O mediante estas vistas para que una vez que nosotros seleccionemos a las personas que queremos en base a ese criterio, pues poner Send Campaigns y ya esto nos lleva a la parte de Wostel, o sea,
a su, a su página, y una vez estando allí ya nosotros podemos seleccionar la campaña, podríamos seleccionar en base a la campaña el idioma en la que le queremos mandar, y ahora el siguiente paso que José nos iba a mostrar pues era algo un poco más visual, un bot más visual para nosotros ver, porque le estamos mostrando esta configuración de atrás, no estamos mostrando dentro de la creación de campaña y el idioma y demás lo que vería el usuario final, ¿vale? Exacto. Ahora os voy a enseñar varias cositas. Estáis viendo ya mi móvil, ¿verdad? No. No, no se está viendo. Ah, vale, ya sé por qué no se está viendo, porque no Vale, compartí sí, la por aquí pantalla. dicen que ya quieren me imagino que era cuando estábamos hablando del tema de las campañas, que ya lo querían y que, bueno, que estamos en vivo, que estas cosas pasan. Sí, 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 sí. Disculpadme, ¿eh? Ahora he vuelto a compartir la Ahora, pantalla, ¿vale? ahora Dame un sí, segundito. justo, ahora sí estamos compartiendo nuestra pantalla. Sí, es que tengo un pequeño problema de cobertura y al final, como tengo que conectar el móvil para que se vea bien dentro de lo que sería Ah, el nada, no te portátil, preocupes. pero me voy a ir a vuestra web para que lo Vale, veáis, ahora sí ¿vale? lo vemos, Entonces, al sin final, problema. Ujú. perfecto. Aquí lo que estoy haciendo, aquí he creado, os voy a poner dos ejemplos de chatbots más, ¿vale? Para que un poco daros un poquito más de información. Y aquí al final, fijaros, esto es un chatbot que hemos desarrollado para las fiestas de Castellón de la Magdalena. Están ahora mismo, ¿vale? Si alguno es de Castellón, seguro que está deseando que acabemos para irse a hacer cosas, ¿no? Entonces, este chatbot tiene un montón de tecnología dentro y por eso siempre lo enseñamos porque es muy chulo. Este tiene la inteligencia artificial aplicada por detrás. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este chavo tiene cargados 500 eventos, 550 eventos más o menos. Entonces, la IA lo que hace es ordenarlos. ¿Y qué me permite hacer? Fijaros, lo primero, aquí estáis viendo un mensajito con 3 botones, que esto no lo habéis visto antes. Pero no solo eso, si os fijáis aquí pone ver todas las opciones. Y si despliego, tengo un menú con 10 opciones. Entonces, cuando estáis construyendo una experiencia en un chat, fijaros la potencia que os da esto, ¿no? Poder tener 10 botones. Entonces, dentro de esto, el buscador de eventos sería algo como lo que habéis visto antes, que es un formulario que te permite filtrar por fecha y hora, pero también tenemos cosas como, le podemos preguntar al chat, oye, ¿qué hay ahora en las fiestas? Entonces, ¿qué está haciendo la IA? La IA lo que me está dando son los eventos que van a ir ahora, ¿vale? Rincón Magdalenero, pues esto es hoy, era hoy a la 1, el día 7, al día no sé qué. Entonces, me está gestionando automáticamente lo que serían todos los eventos en un formato de lista. Fijaros lo chulo que es esto en el móvil se ve increíble, ¿vale? Wow. Pero no. Sí, sí, y aquí lo que hago yo detrás me está cargando toda la información del evento, como habéis podido ver. Entonces, y además incluso hemos podido generar un mapa interactivo en el que podemos ver ese evento geolocalizado, ¿vale? Con toda su descripción. Entonces, esto es una pasada, ¿vale? Entonces, con varias tecnologías Wow. de O sea, tiempo. Otras cosas importantes, no sé si se van a ver aquí. Dime, dime. Sí. no, es que creo que me estás escuchando un poquito con retraso. O sea, básicamente, aquí la persona nos hace, esto es un bot que se ha generado para las fiestas que hay ahora mismo en Castellón. Entonces, entiendo que hay un bot creado con una URL de WhatsApp, de Wordle, y allí la gente va haciendo preguntas y esto tiene como toda esta inteligencia artificial por detrás, en el que te va diciendo todos los eventos que hay y básicamente haciendo en el mapa la geolocalización de esos eventos, ¿no? Ok. Entiendo tu movimiento como un sí. Vale, Sí, genial. O sí, sea, sí, sí, sí. está A muy ver, chulo. voy a volver a compartir pantalla, pero sí, sí, o Sí. sea, esta es un poco la idea, ¿vale? Entonces, luego Ujú. te deja hacer muchas más cosas. Voy a ver si se puede ver aquí en los carruseles. No lo sé si los acepta la versión de escritorio, pero hay otra funcionalidad muy chula que son los carruseles, ¿vale? Que tú puedes enviar un carrusel, imagínate a nivel de marketing, ¿no? Que puedes enviar un carrusel dentro de lo que sería el propio WhatsApp. Entonces, esto es súper, súper potente. No, no me está dejando. Se está volviendo un poquito loco. Vale, bueno, no pasa ¿Vale? nada. Seguramente hacemos una segunda edición para ver todo lo nuevo que hay y esto seguramente lo vamos a rescatar. Una de las preguntas que nos han ¿Mm? hecho, ¿vale? Nos hace Claudia una pregunta y nos dice, al comenzar la sesión había que aceptar términos y condiciones. Eso debe hacerlo cada cliente a quien le escribo. Entiendo que, Eh, ajá, Tú ten en cuenta que dentro de lo que sería tanto los términos y condiciones de WhatsApp como la GDPR, tú no puedes enviar campañas promocionales a nadie que no haya aceptado tus términos y condiciones.
Eso no quiere decir que si él te habla, tú no le puedas responder. Si estás haciendo un chat de soporte, por ejemplo, en el que tu objetivo es que el cliente te hable y tú le respondas, ahí no hace falta que le acepte los términos y condiciones, porque él es quien proactivamente empezó a hablar contigo. Sin embargo, si tú quieres capturar leads, ¿vale? Si tú lo que quieres es luego poder enviar campañas, entonces sí que necesitamos capturar los términos y condiciones, pero no es necesario hacerlo en WhatsApp, ¿vale? Tú podrías en tu formulario web, donde pones el tic abajo de acepto que me enviéis emails con objetivos comerciales de la empresa tal, ¿no? Que es lo que la GDPR te obliga. Podrías poner acepto que me enviéis emails y WhatsApps con motivos comerciales, bla, bla, bla. Y de esta forma tú ya has conseguido el consentimiento y no hace falta que lo pongas dentro de WhatsApp. Nosotros, como buena práctica, solemos incluirlo, pero no es necesario completamente. O sea, es decir, si ellos son los que me empiezan a hablar, no hace falta completarlo porque se entiende como explícito. Exacto. Ujú. Vale, y en caso de que nosotros queramos empezar a hablar, claro, pero de algún lado tendremos que captar ese dato. O sea, nosotros, si ellos nos... Aquí estoy incluso pensando aquí como clienta, ¿eh? Si yo, por ejemplo, tengo, recojo los datos de un posible cliente, ¿vale? Y yo le quiero mandar un WhatsApp, ¿cuál sería ese primer paso que yo tengo que hacer? Ahí siempre tienes que conseguir el consentimiento, ¿vale? Vale, Porque ya no estás dando una atención al cliente. ok, entonces entiendo que aquí nosotros también podríamos generar pues este bot de decirte hola, por ejemplo, eso, Claudio, queremos contactar contigo para ofrecerte tal, acepta el texto que quieras. ¿Acepto o no acepto? Es posible que ese acepto o no acepto nosotros lo llevemos luego de vuelta a nuestro CRM para luego poder saber a quién podemos hacerle campaña y a quién no. Nosotros en muchas instalaciones, no sé si la que está en la demo lo tiene, pero ponemos un campo que es WhatsApp Consent y mira, sí, a ver si me deja compartir pantalla y no se nos vuelve loco. Vale. Pero si te, a ver, estoy compartiendo la pantalla. Fíjate en Eh, CRM sí. que yo aquí tengo un campo que es WhatsApp Opt-out. Entonces, cuando yo consigo el consentimiento, lo marco y cuando él me dice no me envíes más campañas, yo marco aquí el opt-out y ya no puedo enviar campañas. Exactamente igual que lo que hacemos con email se tiene que hacer con el WhatsApp. Ok, o sea, tal cual como hacemos con las campañas, incluso de esos campaigns, es lo mismo que tendríamos que hacer, ¿no? Sí, sí, WhatsApp es un canal que está regulado por los mismos términos que puede estar regulado el correo electrónico y por tanto deberíamos de hacerlo. Vale, genial. Bueno, entonces no sé si ya hemos respondido a la pregunta de los términos y condiciones. Esto es súper importante tomarlo en consideración porque ahora mismo justo está todas las empresas revolucionadas con este tema porque tenemos que ir aceptando los términos y condiciones y yo creo que WhatsApp entra también dentro de las campañas y al final dentro de esa comunicación que estamos teniendo con los leads y más cuando dejan de ser comunicaciones transaccionales para ser comunicaciones más comerciales, ¿no? Eh, Efectivamente. Entonces, pues nada, hemos visto ya varias cositas. La parte de la del chatbot me parece una parte súper interesante, sobre todo porque en la experiencia que han tenido ustedes, nos mostraste ya un poco lo de Castellón, que ya es, aquello es mucho más grande, ¿no? O sea, que ya estamos hablando de un macro. Pero en el caso, por ejemplo, de las empresas, ¿qué tipo de chatbot han hecho o cuál es lo que más piden acerca de, por ejemplo, la integración con ChatGPT, ese estándar, Ujú. por decirlo de alguna manera? Sí, mira, de hecho te voy a compartir pantalla también para que lo veas. Normalmente las empresas o se quedan antes de la IA o cuando entran en la IA piden algo muy básico. O sea, piden chatbots que sean híbridos. Hay dos tipos de chatbot. Os voy a enseñar uno, que es este de aquí. Este es un chatbot al que le hemos dado simplemente instrucciones, no le hemos dado conocimiento. No hemos dicho que actúe como si fuera Elon Musk, ¿vale? Entonces yo le digo, hola, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Vale? Entonces, nosotros le hemos dado como un set de instrucciones que diga, oye, actúa como si fueras Elon Musk y solo trabaja de esta forma. Entonces, este es el primer nivel. Hay muchas empresas que dicen, ¿veis? Y me dice con sus cosas de Elon Musk, ¿vale? Entonces, de esta forma una empresa puede dar un contexto básico para dar información básica a los clientes. Y esto suele funcionar bastante bien y son chatbots que se hacen bastante rápido. El problema de estos chatbots es que el chatbot de inteligencia artificial, esto ya está conectado con la inteligencia artificial, controla siempre la conversación.
Entonces nos pedían llegar más allá, ¿no? Nos pedían que los chatbots, yo pudiera mezclar un chatbot con un formulario como el que hemos visto al principio, que toma los datos, pero que además me permitiera responder a preguntas. Entonces creamos, a ver, que no sé si, no estoy compartiendo toda la pantalla, estoy compartiendo solo el chat, para compartirlo todo, para que lo veáis. Entonces ya creas una inteligencia, esto es una muy básica. Esto es un PDF con preguntas y respuestas. Vale, Entonces, este es yo algo aquí, ya por ejemplo, predefinido. claro, yo le he dado a este otro chatbot que os voy a enseñar ahora, le he dado toda esta inteligencia, que son literalmente preguntas frecuentes. Este es el que más piden las empresas. Entonces, disculpa que esté en inglés, ¿vale? No, no te Pero preocupes. yo Igual aquí lo tampoco que es que estoy lo haciendo leemos. es... Vale, sí, está pequeñito, ¿no? Entonces, yo aquí a este chatbot lo que estoy haciendo es dándole una instrucción que yo previamente ya le he cargado una respuesta. Entonces, él es bastante listo y si le das mucha información, luego es capaz de hacer ciertas relaciones, ¿vale? Fíjate, aquí le he dicho cómo enviar un audio a través de Click, porque tengo la integración y él me lo ha dicho perfectamente, ¿vale? Como debería. Pero luego, además, fijaros en esto que es muy interesante, que me dice, ¿esta respuesta es buena o no es buena? Entonces, si yo le digo que no, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que le estoy dando feedback al asistente. Entonces, lo que estoy haciendo es cargar en mi data source, en una base de datos, la pregunta que ha hecho el cliente, la respuesta que ha hecho ChatGPT y si la respuesta es positiva o negativa. Y eso me sirve luego para coger y entrenar al asistente, porque lo que puedo hacer es coger todas las negativas, ver por qué son y ir modificando mi base de datos. Entonces, cada vez tengo un asistente más potente a este respecto. Y además, cuando le he dicho que no, digo, no te preocupes, aquí le doy la opción de hablar con un agente directamente o volver al menú principal. Si me dice que sí, que es buena, pues le digo, vale, pues seguimos hablando. Entonces, se pueden hacer cosas muy, muy bestias, ¿vale? Pero el caso de uso más común para la inteligencia artificial que mejor funciona es la atención al cliente. Estamos experimentando con un chatbot de ventas ahora mismo, ¿vale? Un chatbot que sea capaz de cualificar a un cliente por sí mismo. Y te estamos teniendo muy buenos resultados. Yo Pero tengo todavía que, está, o sea, tiene que trabajar mucho. José, yo tengo que decir que nosotros en Millennials tenemos un caso de éxito con esto, ¿eh? Ok. Sí, la verdad, 100%. Nos escribió un cliente por WhatsApp, claro, y le atendió justo el chatbot. Obviamente el cliente, pues, ya venía bastante cualificado con toda la información que estamos dando, con toda nuestra, pues, nuestra marketing, por decirlo de alguna manera, cosa de la cual me siento bastante orgullosa. Y pues nada, resulta que automáticamente pasó la magia. O sea, les juro, fue esta persona escribió por el chat de WhatsApp y escribió por no sé a qué hora, ¿vale? Pero el otro día Valentina, que es nuestra compañera de gestión de leads, pues ya tenía una reunión agendada, ya había captado el chatbot, nombre, apellido, correo, teléfono, había agendado una reunión con este lead. Entonces, esto es bastante interesante porque al final nosotros también, incluso nosotros desde Millennials, intentamos hacer pues eso, ese ensayo de error, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial es algo muy novedoso y estamos todos incursionando en este mundo. Y la verdad es que nosotros tenemos que decir que fuimos un caso de éxito. Entonces, por lo que tú has explicado, a mí me consta que sí que está dando resultados, pero yo creo que hay que tener todo y gestionarlo todo, como siempre digo, con cabeza. Por lo que ha explicado José, que no sé si ha entendido, me es raro que no me estén haciendo preguntas, ¿eh? Por lo que hemos entendido es, nosotros tenemos diferentes chatbots. Tenemos ese chatbot de, vamos, lo conectamos con la IA y haga, y tenemos ese chatbot híbrido, en donde nosotros generamos esta ruta de preguntas. Es decir, que nosotros decimos, ok, si me pregunta por esto, pásalo al KB que tenemos de esta información. Y en base a si es necesario o en base a si esta información es útil o no, pues necesito que me vayas rellenando, necesito que luego lo siguiente sea que, por ejemplo, en caso de que esta información, mira, no me es útil del todo porque no me ha respondido mi duda, pues lo siguiente será, pásame con una persona de atención al cliente. Pero ya yo, por un lado, voy recabando información y por otro lado también estoy viendo si el KB que yo tengo de todos mis datos es correcto o no es correcto. Exacto. Ujú. Vale, aquí nos están preguntando que dónde se pueden poner en contacto para poder hablar de una implementación. Pues no te preocupes, Ale. Nosotros aquí, ya luego después del webinar, probablemente Valentina se ponga en contacto contigo y ya te vaya a generar una demo un poco más personalizada, porque recordar, chicos, que aquí nosotros lo que intentamos hacer es mostrar esa overview de lo que nuestros partners
son capaces de presentar, evidentemente siempre con la integración de Soho. Y pues nada, aquí al final ya luego nosotros les vamos a llamar para ver si qué les ha parecido, que si quieren alguna demo un poco más personalizada, porque esto es un poco más overview, ¿no? Sí, al final luego cada cliente tiene sus necesidades y todo esto se tiene que conjugar en algo mucho más aterrizado, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, aquí cositas que tenemos que tomar en cuenta para generar lo que sería esta parte con el chat GPT. O sea, la integración entre Soho y el chat GPT básicamente es, por un lado, gestionar, depende cómo lo vamos a querer, ¿no? Si es híbrido, vamos, cuál va a ser esa ruta de preguntas, preguntas y respuestas que nosotros le vamos a dar al cliente y ver si chat recibido, vale. Nosotros, la pregunta si nosotros le vamos vamos a darle al cliente me perdí un poquito. Ajá, lo primero, hoja de ruta, ¿vale? ¿Lo queremos híbrido o lo queremos continuado? Si lo queremos híbrido, ¿cuál va a ser esa hoja de ruta? Si me pregunta esto, que pase para acá. Si me pregunta esto otro, que pase por allí. Esto es algo que entiendo que nosotros se lo tendremos que pasar a ustedes, ¿no? Para que ustedes lo embeban dentro de esa hoja de ruta. Exacto. Al final lo importante es mapear bien cuál es tu necesidad, qué objetivos tiene tu asistente. El objetivo es atender al cliente y solucionar sus dudas, el objetivo es recabar información y calificarlo, el objetivo es iniciar una conversación directa con uno de tus agentes. Entonces, al final, cuando tienes tus objetivos, puedes desarrollar ese flujo del chatbot, ¿vale? Y eso te permite estructurarlo de la mejor forma posible. Y ahí es donde ya decides si quieres o no inteligencia artificial, dónde y cómo la implementas. Genial. Pues bueno, José, no sé si hay alguna duda por parte de todas las personas que han asistido el día de hoy, pero en principio nosotros lo que quería en esta primera parte con nuestro webinar con Wostel era entender los tipos de WhatsApp que tenemos, ver un poco cómo esta visualización de Wostel dentro de Soho y por supuesto también ver los diferentes tipos de chat GPT, o sea, la integración con la inteligencia artificial que tenemos. Y en este caso, pues evidentemente lo que hemos dicho, hemos visto un overview y hemos visto un poco cómo se gestionaría el chatbot, pero cabe destacar que evidentemente cada empresa va a gestionar el chatbot de una manera u otra, ¿vale? Obviamente va a depender de lo que estamos buscando y cuál es esa comunicación que queremos dar. Y doy fe 100% que la parte de la inteligencia artificial ayuda muchísimo a cualificar esos leads e incluso muchas veces pues a generar esta oportunidad de venta. Entonces, en este caso, Yes. no sé, chicos, si hay alguna pregunta, duda, sugerencia. De igual manera, nosotros le vamos a estar luego haciendo una llamada telefónica por ver si quieren que les agendemos una llamada con José o cualquiera del equipo de José para poder hacer esa demo y ver un poco cuáles serían las soluciones en base al negocio de cada uno. Entonces, bueno, nada, chicos, en ese caso tengo que darles las gracias una vez más. Recordar que el jueves que viene tenemos otro webinar donde vamos a estar hablando de la integración de Soho CRM con una voz IP bastante potente, ¿vale? Y vamos a seguir con todos nuestros eventos. Vienen eventos también presenciales que cuando los comentemos, o sea, van a ser, eso sí, nuestros eventos presenciales de momento son pequeñitos. Por ende, tienen que inscribirse muy rápidamente, ¿vale? Son pequeños, pero con empresas muy gordas. Entonces, no quiero decir mucho más. Muchas gracias, José, por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación. Esperamos nuevamente poder contar contigo para una segunda parte y que de aquí, pues evidentemente salgan muchos chatbots, mucha inteligencia artificial que nos ayude a cualificar a la venta. Y pues nada, chicos, recordar que este vídeo y todos nuestros vídeos van a estar dentro de nuestro canal de YouTube, ¿vale? Este canal de YouTube les acabo de dejar el link para que se puedan suscribir y de esta manera puedan ver todas las novedades que estamos presentando todas las semanas de Soho y de nuestros partners. Así que muchísimas gracias, José, por haber asistido. Gracias, chicos, y nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene, ¿vale? Chao. Muchas gracias. Hasta la Nada, chao, próxima. Chao. chicos.